Queridos amigos y querida iglesia, una vez más, bienvenidos a este encuentro que tenemos alrededor de la palabra de Dios y agradecerles una vez más esta hermosa oportunidad que la iglesia allí en 25 de mayo me brinda para compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes un devocional, un breve justamente mensaje, que podemos titularlo realmente de una manera práctica porque tiene que ver justamente con lo que estamos experimentando en este año y es cómo proceder en medio de la tragedia. Miren, yo no sé cómo ustedes están viviendo en este tiempo, cada uno estará seguramente atravesando este tiempo de pandemia en distintas maneras. En lo familiar, en lo laboral, en lo personal y también en lo espiritual. Pero quiero decirles que si usted está necesitando una palabra de ánimo, de aliento, créanme que este mensaje es para usted. Por eso lo invito a considerar conmigo el Salmo número 3. Dice así la palabra de Dios, Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Dice el verso 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte, Selah. Verso 5, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. ¿Saben? Este salmo, u oración matutina o de confianza, como se la suele llamar, tiene 4 estrofas de 2 versículos cada una, divididas por la palabra Selah, excepto en la tercera, ¿no? En cuanto a esta palabra, aparece, por Selah me refiero, aparece por primera vez aquí en los Salmos. Es un término musical o litúrgico y su significado etimológico se desconoce. Pero lo que sí sabemos es que todos los estudiosos entienden que es un término que indica una pausa, un intermedio musical donde los cantores se mantienen en silencio mientras los instrumentos tocan un forte o fortísimo. Es una especie de pausa para meditar en lo ya dicho y cantado, al mismo tiempo que yo elevo una mirada al Señor y lo bendigo. Ahora, para entender bien este salmo, mis queridos, es muy importante que yo tenga en cuenta el título que lo encabeza, que dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Por eso le sugiero que luego con más tiempo usted pueda leer los capítulos de 2 Samuel, capítulos 15 al 18, para poder comprender gran parte de lo que el escritor dice. Ahora, déjeme brevemente compartirle, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, lo que dice el texto. Básicamente 4 cosas. En primer lugar, vemos la descripción del problema, verso 1 y 2. El autor aquí, David, dice que sus adversarios se habían multiplicado, que eran muchos y que muchos decían también de él de que no había salvación. Si vamos a 2 Samuel, capítulo 15, verso 14, vemos que a él allí se le da el anuncio de que Absalón, su hijo, se había rebelado contra él. Dice el verso 14, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón, daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Luego el verso 16 dice que el rey salió con toda su familia, también en pos de él. Y el 17 dice, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. ¿Saben? David estaba aturdido con esta noticia, como una granada que le había explotado en pleno rostro. Él decide salir de Jerusalén, acompañado de su guardia personal y su familia. Él no huía,
de los problemas. Fue una estrategia en realidad, una reacción para ganar el momento. Él no quería que la ciudad de Jerusalén se convirtiera en una zona de combate, de guerra. Por tanto, pensó que salir a las zonas rurales, eso le permitiría poder encontrar apoyo, reorganizar su ejército y enfrentar nada más y nada menos que a su hijo, que se había levantado contra él en un verdadero golpe de espada. Su corazón estaba destrozado. ¿Saben? Si leemos los capítulos anteriores, allí en 2 Samuel, podemos descubrir las situaciones por el cual el rey se encontraba así. David era el principal responsable, aunque claro, no el único culpable de esta situación, y él lo sabía. En el pasado, en su familia había existido fornicación, empezando por él, adulterio, homicidio, incesto y violación. Una hija ultrajada sin restaurar, un hijo asesinado sin juzgar y otro revelado. Y ahora su amigo, su íntimo amigo familiar, Aitofel, traicionándolo. En fin, ¿qué podía estar peor? 2 Samuel capítulo 15, verso 23 dice así: y todo el país lloró en voz alta. Pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Es decir, David sale con este grupo de personas y se dirige hacia el noreste de Jerusalén. Y agrega el 30 de 2 Samuel 15. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Qué escena más conmovedora poder ver a este grupo de personas. Y dice el verso 31, y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. ¿Qué podía estar peor? Pero en segundo lugar, si vamos nuevamente al Salmo, vemos una declaración de confianza ante el problema, verso 3 y 4. Fíjense el 3 lo que dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El término escudo es un término que era muy propio, como David había sido un soldado, era muy común justamente para él. Él había visto la protección de Dios como un escudo en sus innumerables batallas. El rey habla como un militar, como un guerrero. Luego dice: el que levanta mi cabeza, porque esta es la posición de un hombre derrotado, humillado, abrumado por la culpa, el dolor y las lágrimas, que necesita ser animado. ¿Saben? Don Francisco de la Cueva, en uno de sus tratados de teología, explicando acerca de lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, nos da una definición del término soma, esto es cuerpo, que trae de la psiquiatría, y me gusta mucho esta definición. Los psiquiatras dicen que el cuerpo puede ser definido como el gesto del alma. Porque claro, cuando uno está triste se nota en nuestro cuerpo, en nuestro semblante, pero cuando uno está mal, está angustiado, se nota en ese cuerpo. Y eso es lo que tenía David. Tenía su cabeza justamente hacia abajo, estaba humillado. Y él necesitaba que Dios levantara su cabeza, que le diera ánimo. Dice 2 Samuel capítulo 15, verso 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai Arquita, un amigo de él, les salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra a su cabeza, como era muy común en aquel tiempo, rasgarse la ropa, arrojar tierra sobre su cabeza en señal de dolor y de duelo. Dice el Salmo en el capítulo, en el verso 4, el Salmo 3, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Saben, a pesar del dolor y de la desesperación, el rey experimentó la protección de Dios y él pudo declarar su confianza. Pero ¿qué hizo previamente? Él clamó al Señor y Dios lo oyó. Tomemos nota de la última parte de 2 Samuel capítulo 15, verso 31. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Prestemos atención porque esto es muy importante para entender luego lo que sucede. Saben, aún en medio del dolor, David recurre a Dios. Saben, Absalón no siguió el consejo de Aitofel, sino de Usai Arquita. Si seguía el consejo de Aitofel, tal vez hubiera ganado la batalla, hubiese sido exitoso justamente, sino que Dios confunde el consejo, responde esta oración que hace David, que aunque él era gran parte culpable de toda esta situación, él se humilla y él reconoce su error, entonces Dios no lo abandona,
Dios está con él y efectivamente Absalón sigue el consejo equivocado. Lo que David necesitaba era ganar tiempo, por lo cual eso fue lo que sucedió. Y eso fue fatal para los golpistas. Dios mueve los hilos, Dios tiene el control de todo, Dios protege. Pero en tercer lugar vemos entonces el descanso y la paz durante los problemas, versos 5 y 6. Dice el salmista David: yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Aquí realmente tenemos toda una pregunta que hacernos, y es: ¿a qué momento se refiere este versículo 15? Particularmente creo que David se tiene que haber enterado sobre el mediodía o a la tarde de la rebelión de su hijo. Entonces él sale por la tarde con todo este grupo de personas y huye de Jerusalén. Pero él no alcanza a cruzar el Jordán. Entonces, cuando dice yo me acosté y dormí, es posible que él a la noche haya llegado al borde del Jordán, porque en 2 Samuel capítulo 17, verso 22, dice que durante la noche, es decir, antes que amanezca, él cruzó el Jordán con todo este grupo de personas. Por tanto, no creo que haya tenido tiempo de dormir. Ahora, si durmió, lo hizo antes, o bien pudo haber dormido después. Lo cierto es que los problemas no le impidieron a David poder dormir y descansar. Qué bueno es saber que teniendo a Dios de nuestro lado, en nuestra compañía, no hace falta tener que tomar pastillas o tener que drogarnos para dormir y para descansar. David pudo descansar y pudo dormir perfectamente. Esto nos recuerda el Salmo 4, cuando el mismo David dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y sigue diciendo el verso 6 del Salmo: no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Aquí vemos otra frase que repite a la del Salmo 27. Solo la fe, mis queridos, y confianza en un Dios soberano puede dar descanso en el sueño, paz y falta de temor a la hora de la tragedia, de la intranquilidad que producen los problemas. Pero en cuarto lugar y por último vemos la petición por los problemas. Verso 6, 7 en adelante, dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos. El escritor desconoce lo que le depara el futuro, pero como un guerrero herido, lastimado, arrinconado, clama por salvación y ruega por victoria ante sus perversos enemigos que querían su mal. Hace mención de las glorias y de las victorias pasadas. Él se acordó de la fidelidad de Dios. Y luego dice el texto: los dientes de los perversos quebrantaste. No se asombre el oyente por el estilo y vocabulario. No nos olvidemos que estamos acá en presencia de poesía hebrea de hace 3000 años, de la pluma de un guerrero rey, como lo era David. Al verso 8 continúa y dice en su primera parte: la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Este viejo león, este viejo guerrero vencedor de gigantes como Goliat, sabía muy bien que la victoria no sería suya ni la de sus hombres, sino de Jehová de los ejércitos, que no lo había abandonado, soberano Señor, que todo lo controla, que nada lo sorprende. En horas más Absalón y los suyos serían derrotados. Relata Samuel allí en el capítulo 18, verso 6, que se libró la batalla en el bosque de Efraín, las fuerzas de David y las fuerzas de Absalón. Y dice verso 7, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día gran matanza, como de 20.000 hombres. Absalón termina derrotado. Sigue diciendo y termina el Salmo en su verso 8, en su segunda parte: sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. David, por último, como un gobernante generoso, no pide bendición para él ni para los suyos, sino para su pueblo Israel, que en el futuro tendría que superar algunos desórdenes en el reino. Ahora, quiero, mis amigos, terminar con una aplicación. Saben, un hombre de Dios que influyó mucho en mi vida en el pasado, llamado Don Fanny, me enseñó que a veces tenemos que hablar fuertemente. Puede que yo a la hora de aplicar sea injusto, créame que lo voy a hacer con todo el respeto y de ya le pido perdón, pero quiero que me escuche atentamente y que vea que en cada una de estas aplicaciones Dios está presente, tal vez enfrente mío, al lado mío, pero también dentro mío. La primera aplicación que tenemos que hacer aquí, mis amigos, es que debemos asumir
delante de Dios los errores del pasado. Mi amigo, asuma, mi amiga, mi hermana, asuma sus problemas. Hágase cargo de esos problemas. Basta de llorar como niños, basta de andar por los rincones. Comportémonos, como dice allí Pablo en 1 Corintios capítulo 16, varonilmente. Terminemos con la autocompasión y con la lástima. Basta, y es hora de hacernos cargo. Basta de autocompasión, eso no sirve. En segundo lugar, enfrente con Dios esos problemas. Enfréntelos. Tome una decisión de una vez por todas. Basta de dudar en su corazón. Cierta vez, cuando era muy joven, tuve un problema económico muy grande y fui y lo compartí en casa de mis suegros. Y recuerdo lo que mi suegra, una mujer de Dios, experimentada en la fe, conocedora íntimamente de la gracia, del poder y de la provisión de Dios, me dijo algo que muchos varones no conocen. Me dijo lacónicamente: Daniel, la plata va y viene. Y fue así. Enfrentamos el problema y la fiel provisión de Dios vino oportunamente. Pero en tercer lugar, confíe y luche con Dios para vencer esos problemas. Hace muchos años, recuerdo, tuvimos la visita del equipo ejecutivo de una radio cristiana que teníamos en Santa Fe cuando yo vivía allá, la BBN, y nos habíamos reunidos en la ciudad de Córdoba, Argentina, ¿no? Un pastor, cuyo nombre hoy no recuerdo, nos desafió con un pasaje que impactó, recuerdo mucho, mi vida. Él habló de los llamados valientes de David que están descritos allí en 2 Samuel, capítulo 23, y 1 Crónicas, capítulo 11. Dice 2 Samuel, capítulo 23, verso 11, así: el tercer valiente era Sama, hijo de Agé el Hararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. Mi querido amigo, mi querida amiga, asuma, enfrente, confíe y luche. Qué hermosas palabras. No afloje. Mi amiga, no afloje. Seamos como Sama. Plantémonos allí con la espada pegada en la mano, en medio de nuestro sembrado de lentejas. Usted conoce cuál es su sembrado de lentejas. Y aunque el enemigo, como decimos en el norte los santafesinos, aunque el enemigo venga degollando, aunque el terror nos congele las venas, no nos moveremos, no huiremos, no cederemos ni un palmo de terreno. Y a la voz de Aura, con grito y con un coraje como de un paraguayo guaraní, varonilmente, mi querido amigo, amiga, enfrentemos el problema, porque no estamos solos, sino que Jehová, el Señor de los ejércitos, es el que pelea por nosotros y en nosotros como poderoso gigante. Mi querido hermana, cualquiera sea su situación, su desesperación, no se desanime. Reconozca el problema, identifíquelo, enfréntelo, confíe en Dios y luche junto con Dios y deje que Él pelee por usted como poderoso gigante. Pero quiero decirle, mi amigo, mi amiga, que si usted no tiene a Cristo, esto es totalmente inútil. Únicamente usted puede enfrentar sus problemas de esta manera si usted tiene a Jesucristo como su Salvador personal. Por eso, en este momento de adversidad y de prueba, hoy es el día, hoy es el momento de salvación, en que usted abra su corazón, confiese sus pecados, crea en Jesucristo y lo reciba como su único y suficiente Salvador personal. Le animo a que atraviese las tormentas de la vida, tomado de la mano de nuestro Dios. Él no falla y Él peleará por usted como poderoso gigante. Que Dios le bendiga.